Bienvenidos a este primer episodio de Escritorio Jurídico 4.0, el podcast donde el derecho se cruza con la innovación. Es un placer para mí presentarles a nuestro primer invitado. Él es abogado, emprendedor y fundador de la firma Do Legal. Nicolás Becerra Cardona, es un placer para mí tenerte aquí. No, Gaby, pues muchas gracias por la invitación. Creo que el placer es mío de tener la oportunidad de ser el primer episodio además, que estoy seguro que este podcast va a llegar muy lejos. Así que primero, felicitaciones. Segundo, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, Nico. Nico, tú vienes de firmas grandes como lo son Dentons y PPU. ¿En qué momento tú dijiste, yo quiero hacer algo distinto, yo quiero salirme de ese molde de lo tradicional? Pues mira, Gaby, yo creo que eso fue un proceso que va incluso un poquito más atrás. Nicolás Becerra arranca con el interés por emprender y por crear empresa muy joven. Yo creé empresa cuando tenía más o menos unos 14 años. Ahí tuve la primera experiencia, digamos, en el mundo empresarial con mis primeras inversiones. Trabajé en el mundo del entretenimiento, estuve en bares trabajando, hice mi propia empresa de entretenimiento de fiestas para mis propios amigos de 15, 16 años. Y eso nace también, yo creo que un poco del contexto, Gaby. Mi familia, sobre todo en especial mi mamá, es una persona muy emprendedora. Que toda la vida ha emprendido, entonces creo que he tenido la oportunidad de ver en ella un ejemplo de creación de empresa. Luego yo iba a estudiar ciencias políticas. Mi papá, en una conversación que tuve con él, me dijo: hijo, si tú lo que quieres es hacer política y te parece interesante ese nicho, creo que te iría mejor estudiando derecho, piénsalo. Bueno, ahí tuve un proceso de pensar en la idea de estudiar derecho. A mí, en definitiva, me gustaba la filosofía cuando estaba estudiando en el colegio. Me gustaba también todo lo que tenía que ver con ciencias sociales, principalmente. Entonces ahí a partir de eso y que la lectura a mí no me molestaba, decido estudiar Derecho. Y estudiando Derecho también en ese proceso tuve la oportunidad de emprender varias veces. Mi primera experiencia laboral en materia jurídica, sin duda alguna, fue en una firma tradicional. Mi práctica jurídica la hice en Dentons Cárdenas y Cárdenas, y a partir de ahí salía a PPU. Creo que esas dos experiencias tradicionales, junto con otra experiencia tradicional en una firma boutique, me dieron la oportunidad de ver cómo podemos mejorar la experiencia en los servicios legales, cómo podemos mejorar, en especial la forma en la que se prestan los servicios en materia jurídica. Y obviamente nace, creo yo, también un poquito de la inconformidad, Gaby, Claro. que puede surgir al trabajar en una firma tan tradicional, de ver que haya ciertos elementos de las firmas tradicionales que a mí en particular no me gustaban, con los cuales yo no me sentía cómodo. Y ¿Cómo creo que fue, fue eso. Nico? ¿Cómo fue ese salto de un escritorio tradicional como lo es PPU, que además es Ujú. una gran firma, a algo como Do Legal? Pues mira, yo creo que la experiencia ha sido muy gratificante, ¿no? Porque al final yo he tenido la oportunidad, Gaby, de ver las dos perspectivas, desde la firma muy tradicional como PPU, hasta trabajar en una startup. Después de PPU, trabajé en una startup contable que se llamaba Startup, y ahí tuve la primera oportunidad de tener un acercamiento en materia jurídica con las startups, y creo que eso para mí fue bastante relevante y significativo. Aprendí muchísimo de la mano de Juana Barco, de Tatiana Leighton, que fueron mis jefes en ese momento, a los cuales también les doy gracias y ven ese podcast, porque fueron mis mentores, mis mentoras en ese momento. ¿Cómo fue? Pues básicamente lo que te digo un poco nace un poquito de la incomodidad de ver ciertas dinámicas del sector legal tradicional que no me gustaban, como por ejemplo el traje, la corbata, el lenguaje tan rígido que se maneja no solamente de cara a clientes, sino también de cara interna, esas estructuras tan rígidas también y tan jerárquicas, para poder lograr obtener ciertas metas y lograr obtener ciertos resultados. La facturación por horas, el poco uso de la tecnología. Es decir, habían varios elementos que yo veía del sector tradicional que a mí particularmente no me parecían interesantes y que sentía que podían mejorar. Paso luego a Startup, que es una startup en contabilidad, y ahí empieza a cambiar significativamente mi percepción sobre la forma en la que se pueden prestar los servicios legales. De entrada, porque lo primero que veo cuando me entrevistan es a mi ex jefe Juan Abarco, quien me entrevistó, y tenía una camiseta un poquito escotada y tenía un tatuaje por acá gigante. Entonces creo que
Pues eso fue ya para mí un cambio, ¿no? Claro, Ella abogada, porque ajá. además que los abogados tenemos ese estereotipo de que tenemos que ser muy serios, con las mujeres con pantalón, con un traje, y los tatuajes de pronto van quedando como algo que no debería ser en el abogado. Pero mírate a ti, por ejemplo, tú tienes tatuajes, yo tengo tatuajes, entonces es ese cambio de lo tradicional al hecho de que no por tener tatuajes o por vestirte de una forma distinta vas a dejar de ser profesional. Sí, total. Creo que ese es un poquito. Creo que ese es un poquito, que es apenas un pedacito de lo que uno puede hacer en transformación legal, ¿no? Claro, Yo creo que de pronto la punta del iceberg, lo que pueden ver por fuera, pero internamente hay un montón de cosas que desde el propio funcionamiento de una firma se pueden mejorar para ser más eficientes. El uso de tecnologías, lo que te digo, estructuras que eventualmente sean un poco menos rígidas, la forma en la que se hace la facturación, incluso en los mismos entregables, ¿no? Ahorita estábamos hablando antes de legal design y sí, creo que ese es un buen elemento que uno podría utilizar, no solamente desde la elaboración de documentos, sino desde el pensamiento del servicio jurídico en sí mismo, ¿no? Porque crear un servicio jurídico implica bastantes cosas y yo creo que al final del día un poco el ejercicio que yo hice fue tomar lo mejor de los dos mundos, porque acá creo que vale la pena decir que no todo en las firmas tradicionales, desde mi percepción, es malo, ¿no? Por el contrario, han llegado donde han llegado y están donde están por varias prácticas sumamente positivas. Sin embargo, sí hay cosas que pueden mejorar, ¿no? Entonces, un poco es eso, un poco el diseño del servicio al final del día para mí fue como uno de los elementos determinantes para poder crear YouLegal, que fue básicamente repensar el derecho. Y creo que hoy estamos en un punto en el que a nivel legal tenemos la oportunidad de repensarnos nuevamente. claro que sí. Bueno, Nico, actualmente firmas como Duligal o como Charris Romero, abogados, se están gestionando o gerenciando como empresas, Ujú, como startups. En el pasado eso no se veía mucho ujú. porque, digamos, los directores generales o los CEO no tenían esa conciencia de empresa, de la firma se debe manejar de tal forma. ¿Tú crees que la universidad te preparó para el proceso de emprender, de manejar una compañía como lo es Duligal? La respuesta sí y no fue suficiente. ¿Listo? Sí, sí, porque mi universidad afortunadamente tenía varias clases de emprendimiento. Eran opcionales, por supuesto. Yo estuve en la Universidad del Rosario y en la Universidad del Rosario hay una facultad que es de emprendimiento. En su momento no estaba constituida la facultad de emprendimiento, pero sí existían ciertas clases de emprendimiento dentro de la facultad de jurisprudencia que uno podía elegir como electivas. Y ahí tomé varias clases de emprendimiento. Recuerdo varios profesores y las enseñanzas que nos dieron, sobre todo en punto de pensar fuera de la caja, en punto de lo que tú dices, de trabajar independientemente de lo que uno vaya a hacer, así sea una firma de abogados como si fuera una empresa y ojalá si se quiere como una startup. Entonces un poco la respuesta es sí, pero no todo, ¿no? Entonces creo que unas bases bastante sólidas me las dio la universidad, pero creo que la misma vida, la calle, le da a uno pues también la experiencia para empezar a sortear ciertas cosas, ¿no? Y por supuesto el contexto, que es el Claro que tercer sí. punto, que era lo que yo te estaba diciendo, Gaby, que es un poco, creo que es más sencillo emprender para una persona que ha tenido la oportunidad de crecer en una familia en donde el emprendimiento suena, ¿no? Es aceptado. No como emprendimiento, tal vez mi mamá no se considera emprendedora, pero es una emprendedora. Y verla también trabajar desde la moda en el emprendimiento, pues para mí también fue el reflejo de poder crear empresa, ¿no? Entonces un poco es eso, el contexto, por supuesto que la universidad sí da bases. Y la experiencia, ¿no? Lo que yo te decía, hace poco estuve en una clase en el CESA de Venture Capital, que estoy en un diplomado, y Enzo, uno de nuestros profesores en la clase inaugural, nos decía, uno tiene que estar un poquito loco para emprender. Y es cierto,
Uno tiene que estar un poquito loco para emprender. El que emprende debe estar un poquito loco. Y eso creo que va también un poquito en la personalidad. Bien, entonces ese sería un poco el cuarto punto que le agregaría a esos elementos. Sí, la universidad es un factor determinante, por supuesto, sobre todo porque la universidad a mí me dio las bases jurídicas, el conocimiento legal, un poquito el conocimiento de emprendimiento. El contexto de mi familia, por supuesto, fue elemento determinante para yo tener esas ganas de emprender. El salir tan joven a emprender también me dio muchos elementos que hoy por hoy incluso los aplico, por ejemplo, en la creación de eventos y de espacios de comunidad, necesariamente de startups, incluso de legal tech, nace también desde los 14 años de crear eventos, ¿no? Esto no es Hablemos porque entonces, sí. Nico, de Disrupt Talks. Ujú. Cuéntanos un poquito de estos eventos que hace Duligal para emprendedores, para corporativos. ¿Qué es Disrupt Talks? Disrupt Talks es un espacio que nosotros creamos en Due Legal con el objetivo de crear comunidad. Básicamente lo que queremos mostrar es una conversación inspiracional por parte de fundadores o C-levels de compañías en Colombia que están haciendo algo diferente, que están saliéndose de la caja, que están rompiendo un poquito el molde en cada una de sus áreas, fintech, no sé, edtech, hemos tenido de todo un poco. Y un poquito lo que queremos mostrar es eso, a la comunidad de emprendedores de una región en particular, por ejemplo en el Caribe, el Barranquilla, lo llevamos a Barranquilla, acá en Bogotá también lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Este año vamos a tener un Disrupt Talks adicional en Bogotá. Y un poquito es eso, crear comunidad y mostrar una charla inspiracional, porque sí creo que uno puede aprender de la experiencia de terceras personas también. Y creo que ese tipo de conversaciones que uno escucha en un Disrupt Talks le permiten a uno nutrirse y salir inspirado, Claro que sí. que eso es muy importante. Hablemos entonces de Duligal. Duligal es una firma que nació hace poco más de 5 años. Es una firma de New Law. Ujú. Cuéntanos un poco de qué es el New Law, qué principios se aplican y cuál es esa diferencia de una firma tradicional, como veníamos hablando, que es PPU, a una firma de New Law como lo es Duligal. Pues mira, YouLegal no solo nos consideramos New Law, sino que también somos una Legal Tech. Entonces, hay varios conceptos que uno tiene que hacer como distinción ahí. Entonces, una cosa es el New Law y otra cosa es Legal Tech. No necesariamente las New Law son Legal Tech, no necesariamente toda Legal Tech también es New Law. Pueden haber firmas tradicionales que utilicen elementos de Legal Tech, pero no son New Law. Y pueden haber New Law que no necesariamente desarrollen actividades Legal Tech. Due Legal, al final del día, sí tiene ese propósito de combinar ambos elementos, tanto el New Law como el Legal Tech. New Law, ¿qué es? New Law es la presentación de una forma de ver el derecho de una manera distinta, de desafiar un poco los conceptos tradicionales del Big Law, que es básicamente la contrapartida del New Law. Y ahí es donde básicamente empiezan a jugar un papel bastante determinante el Legal Design Thinking, que es pensar nuevamente fuera de la caja, desarrollar servicios legales pensados en el cliente como el centro y romper un poquito con los esquemas, por ejemplo, de conversación, del lenguaje, de la forma en la que tradicionalmente se han concebido los abogados. Y a partir de ahí crear productos centrados evidentemente o servicios centrados evidentemente en el cliente, que permitan mejorar la experiencia legal de los usuarios, de los clientes. Básicamente ese es el New Law en conceptos muy generales. Y Due Legal toma la base de tanto el New Law como el Legal Tech. Nosotros creamos y fundamos Novap, que fue nuestra primera Legal Tech, eso fue antes de pandemia. Esa Legal Tech pensada en abogados la tomamos en Due Legal y la repensamos las funcionalidades que habíamos desarrollado en Novap para prestar un servicio a nuestros clientes de forma automatizada. Y esos elementos fueron construyendo lo que hoy en día es DL Suite, que es nuestra plataforma de Due Legal, que automatiza documentos, hace análisis de documentos a través de inteligencia artificial con base de cloud, solicita servicios legales y tienes como un Legal Ops a la mano y en un dashboard muy visible con número de horas trabajadas y demás. Em, y pensamos el New Law al final del día también en Due Legal como el epicentro y la columna vertebral que nos permite a nosotros siempre, cada vez que vamos a ejecutar algo, Gaby, repensarlo. Eh, Súper. Y muy Ujú, importante repensar el derecho de acuerdo al contexto y a estas nuevas realidades. correcto.
Uno de los clientes o uno de los clientes más grandes de Do Legal son las startups. Ujú. ¿Cómo fue aterrizar lo jurídico de startups que muchas veces son empresas pequeñas que no tienen ni idea de la ley, Ujú. que de pronto tienen mucha urgencia, tienen miles de preguntas y no tienen una estructura legal clara? Yo creo que es muy desafiante, Gaby, trabajar con startups. Sin lugar a dudas es uno de nuestros grandes nichos, pero es muy desafiante. Y te voy a dar principalmente dos razones por las cuales es desafiante trabajar con startups. La primera es porque las startups generalmente trabajan con capital de riesgo y nos ha pasado muchas veces que las startups al final del día se revientan y terminan sin fondos y sin capital para poder pagar los servicios legales. Eso es un gran desafío, Gaby. Y por eso es que al final del día, una empresa que se dedique exclusivamente a prestar servicios para startups, pues va a tener unos retos significativos desde el punto de vista de flujo de caja. Así que hay que alimentarlo también con otro tipo de empresas más tradicionales o con corporativos. Claro que sí. Primer reto. Segundo, sin lugar a dudas, las dinámicas de las startups y de las empresas tecnológicas son demasiado rápidas. Y eso nos ha llevado a crear herramientas tecnológicas, Gaby, que nos permitan ser más eficientes desde el punto de vista operativo. Manejar la operación de Due Legal hoy por hoy es un gran reto, pero nos ha facilitado la vida la existencia de DL Suite como herramienta que nos permite recepcionar las solicitudes, utilizar inteligencia artificial para reducir la brecha de tiempo entre una consulta, una solicitud y la respuesta del abogado. Por supuesto, la automatización de documentos, el uso de herramientas de inteligencia artificial y de automatización como Make, entre otras cosas. Y eso es un poquito lo que es el reto, ¿no?, de trabajar para startups. Es mucha agilidad, necesitan las cosas urgentes y para allá, y con un nivel de rigurosidad muy alto. Además que las startups además tienen un alto nivel regulatorio, ¿no? Un alto nivel de contenido regulatorio. Fintech, Claro, PropTech. quería ir Ujú. justo a ese punto. ¿Y cómo fue integrar la IA, la automatización, pero asimismo ir de mano con las regulaciones, que uno a veces piensa que las regulaciones van un poco lento de acuerdo a lo que se está desarrollando? ¿Cómo es ese proceso de integrar la IA, pero asimismo cumplir con las regulaciones? Pues mira, yo creo que hoy por hoy hace falta mucho desarrollo normativo acerca de la inteligencia artificial. Lo cierto es que, pues sí es obligatorio cumplir con unas buenas prácticas en materia legal que le permitan a uno implementar inteligencia artificial, pero implementarla bien, bien, sobre todo en el manejo de los datos personales. Y ahí hay que tener mucho cuidado con los desarrollos que uno está pensando, ¿no? Porque la inteligencia artificial, herramientas como ChatGPT, como Claude, tienen ciertas brechas que al final del día pueden llegar a implicar un riesgo en materia, por ejemplo, de protección de datos personales. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero sí, lo cierto, Gaby, es que al final del día la legislación, y creo que tú también lo sabes, Gaby, pues le hace falta un poquito más hoy por hoy para establecer reglas muy claras en materia de inteligencia artificial, por ejemplo. Lo han hecho más en materia pública, ¿no? Sí, Pero en materia privada no. En materia privada creo que al final, pues si bien es cierto, nos rigen una serie de disposiciones relativas a protección de datos personales, pues no están pensadas tampoco para la inteligencia artificial y hay una serie de retos en materia privada. claro que sí. Cuéntanos un poquito de qué tan receptivo ha sido el mercado colombiano con firmas como Do Legal, No, yo creo que muy bien. ¿sí? Sí, afortunadamente muy bien. Si uno quiere emprender en el sector legal, yo creo que mi primera recomendación y posiblemente la más importante es hacer algo diferente, pensar en crear algo distinto, en innovar, en poner al centro al cliente, en desarrollar el servicio de punta a punta y repensarlo en cada una de sus etapas. Y creo que eso ha hecho que hoy por hoy, incluso empresas muy tradicionales y corporativos opten por Due Legal, más incluso que una firma tradicional. Entonces creo que la recepción en el mercado de una startup legal tech, New Law, como Due Legal, ha sido fantástica. Hemos tenido 5 años de mucho crecimiento, obviamente de muchos aprendizajes, pero siento que a tu pregunta, Gaby, la receptividad ha sido significativa, no solamente en startups, sino también en corporativos.
Súper escuchar eso, además que yo le decía a Nicolás que yo soy súper fan de Dooligal, Muchas gracias. entonces me encanta que estén siendo disruptivos, que estén repensando el derecho de acuerdo a estas nuevas realidades, a este nuevo contexto. Y quiero preguntarte, Nico, ¿tú cómo te imaginas al abogado del futuro? Uy, yo creo que esa pregunta, la última vez que la contesté fue en la presentación del mapa Legal Tech. Creo que fue Jordan o Carolina las que me preguntaron eso. Yo les decía que creo que no ha cambiado esa percepción. Gaby yo creo que el abogado va a ser la herramienta intelectual y de razonabilidad, de argumentación tal vez, para crear herramientas tecnológicas que permitan la prestación de un servicio de forma automática, inmediata. Y en ese sentido creo que al final del día el abogado se va a tener que convertir en un instrumento para la tecnología. En ese sentido yo creo que al final lo que el abogado va a terminar siendo es un creador de herramientas tecnológicas que permitan la solución de necesidades puntuales con el conocimiento jurídico que tiene y con un poco el razonamiento normativo. Y más adelante, quién sabe, ¿no? De pronto cada vez más rezagado a la creación exclusivamente de agentes de inteligencia artificial, no sé, cada vez más a la creación de tecnología, pero creo que sí o sí el derecho va a tener que transformarse a eso, ¿no? A ese sentido, a creación de herramientas tecnológicas que permitan dar soluciones a necesidades puntuales. Claro que sí, Nico. ¿Tú qué le dirías de pronto a esos egresados de derecho que sienten que el derecho tradicional no les habla? Yo creo que lo que les diría es que por ahí es el camino. Cuando, a ver, no estoy diciendo tampoco que aquel que le guste el sector tradicional, las firmas tradicionales o trabajar para empresas o el sector público esté mal, no, no, no. Pero si hay personas que nos están escuchando y sienten que al final del día la innovación, la tecnología, el sector tradicional no los llama, pero si los llama la innovación y la tecnología, pues creo que por ahí es el camino. Al final del día siento que el derecho va a terminar yéndose volcado hacia eso. Entonces mi recomendación es leer mucho, nutrirse de muchos cursos y de muchos espacios de educación que les permitan nutrir y alimentarse de no solo derecho, sino más bien de herramientas y de contenido educativo que sea análogo y que les permita a ellos pues desarrollar actividades que funcionen en el mundo de lo legal, que lo puedan traspolar al mundo de lo legal. Entonces sería un poco eso, como si lo pueden nutrir con herramientas de administración, genial. Si lo pueden nutrir con herramientas de Legal Ops, genial. De Legal Tech, de automatización, de desarrollo de plataformas tecnológicas, genial. Y ahí un poquito desde mi experiencia es, posiblemente uno no tenga que ser el más tech, posiblemente uno no tenga que ser el mejor desarrollando, pero sí es importante que uno sepa y que tenga el conocimiento de lo que se está hablando, Gaby. Claro. Entonces creo que es un poquito eso y la invitación es a que sigan generando esa curiosidad por el derecho, que el derecho al final del día estamos en un momento fantástico porque lo podemos repensar todo, absolutamente todo. Entonces un poquito la invitación es a repensarlo. Y para repensarlo, no, digamos, el punto de partida tiene que ser imprescindiblemente el conocimiento y para eso evidentemente hay que estudiar y para eso evidentemente hay que aprender cosas que no necesariamente sean legales. Entonces ese es un poquito el mensaje. Muchas gracias, Nico, por venir a este primer episodio y esto fue Escritorio Jurídico 4.0. Muchas gracias, Gaby, por la invitación y mejor de los éxitos para el podcast. Muchísimas gracias, Nico. Gracias.